Le realizamos una entrevista a la maestra jubilada en educación especial Amalia Ledesma. Su familia llegó desde Corrientes en 1939. Ella, nacida y criada en 1941 en el barrio hasta el año en que cerró el frigorífico en 1980, año también en que se muda a Concordia, madre de 3 hijos y varios nietos. Su padre trabajaba en el frigorífico CAP de capataz de seguridad y su esposo el mantenimiento general de la fábrica. Nos contará sus recuerdos de este querido barrio y su particular nombre. Pero ellos lo adaptaron a viviendas. Claro. Eran 2 galpones grandes que hicieron viviendas de ambos lados, en cada galpones, 5 viviendas, pero bien con todas las comodidades. Con todas las comodidades, 2 habitaciones grandísimas, un agua corriente. Agua corriente y luz eléctrica. Ese servicio no nos cobraba la corporación, lo obteníamos gratis. Lo que no teníamos era agua potable, esa agua que había era agua corriente, pero en la esquina había una agua potable que la íbamos a buscar con balde, la usábamos para tomar nomás, Claro. Porque lo demás, para lo demás usábamos el agua que venía de la canilla, que en ese tiempo el río Uruguay estaba hermoso, así que teníamos agua buenísima. Era cristalina. Todas las familias que vivíamos allá. ¿Vino gente así, inmigrante? Sí, ahí Corriente. en el barrio, no Corrientes, familias. Ajá. Había O sea, corrientes inmigratorias que se llama. O sea, disparando de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Estos vinieron a trabajar. Eran especialistas en alguna cosa de la carne. Había una familia polaca y otro italiano. Ajá. ¿El apellido te acordás? El polaco Silco. Ajá. Y el italiano decía que vino un médico que vivió ahí en la esquina, que era el centro cultural, ahí vivió un ruso, vino con la señora, se sentó ahí. Él era médico. Era médico, vino por el asunto de la brucelosis, que hasta ahora, ayer leí que sigue habiendo su brucelosis, pero él vino porque tenía miedo de que la gente esté contagiada, ¿viste? ¿No? Y nos vacunaron, nos pusieron cosas, no sé qué cosas, y no había nadie, absolutamente, así que él estuvo un tiempo, después se fue. Era una comunidad muy servicial, muy amable. Nos queríamos, éramos vecinos hermanos. Nosotros nos conocíamos todos, incluso los que vivían más allá, nosotros acá del pueblito, en las casas de material, con los del pueblo, pero nos conocíamos todos y nos queríamos. Sí, eso Yo me pegué un tortazo cuando vine a Concordia. La frialdad de la gente de Concordia, yo no lo podía creer, era otra cosa, absolutamente no le interesaba. Y eso que, por suerte que teníamos un primo de Ricardo acá, ¿viste? Pero la población era totalmente distinta. Mi padrino era Galossi, ellos vinieron de La Plata a trabajar y ellos tenían, esos eran jefes, vivían en las casas que hicieron, me supongo que la corporación lo habrá hecho, había 4 casas lindas, mucho más grandes, cruzando la calle. Eso, por ejemplo, lo vi en Pueblo Lieve, que no sé si conoces. No. Es un frigorífico que está ahí cerca de San José, donde también es muy característica la casa de los obreros a los chalés de los jefes. Bueno, él trabajaba en seguridad. Él era capataz, supervisor, algo así, ¿viste?
¿Y tu esposo trabajó también en...? Ricardo trabajó hasta el último día que cerraron la fábrica. Ajá. Él estaba en mantenimiento. La época de la decadencia del frigorífico, ¿qué recordás? Y bueno, ahí... Sí, como que se venía hablando eso, ¿o fue una cosa así de repente? Sí, no se venía hablando y no decía no puede ser. Y cuando quisimos acordar, lo primero que dejó de funcionar fue el ferrocarril. ¿Viste? Esos viajes, nosotros viajábamos en tren de mañana y de tarde, en tren siempre, no había colectivo. Había un colectivo a las 4 de la mañana de la gente que entraba a las 4 de la mañana a la fábrica, solamente, ¿viste? Y a las 4, a las 12, y creo que tres horarios estaba el colectivo, solamente. Y después empezaron a haber más colectivos porque la gente, trabajó muchísima gente en la fábrica, muchísima. Nosotros la conocíamos, como mi papá trabajaba ahí, le íbamos a llevar. Primero estaba a la entrada en una casillita. Fábrica empezó a no darnos luz. Después nos daba luz de día o luz de noche. En la fábrica, cuando abrió una secundaria ya, que a mí me fueron a buscar, porque yo siempre me preocupé por mis hijos, por la enseñanza. Si algo no entendía, para ayudarlos, fui la maestra del barrio, los ayudaba a todos los que podía, nunca les cobré nada, jamás. Después, por ejemplo, cuando abrieron las secundarias ahí, ya de noche, a veces había días que terminábamos las clases con velas, porque se cortaba a las 11 de la noche. Claro. El rescato del frigorífico, la manera de vivir unidos todos. Habíamos 3 familias o 4 en todo el pueblo que no éramos peronistas. Pero todo el mundo sabía. A mi padre lo obligaron a poner un cuadro de Perón. Mi papá puso uno de coronel. Tenía obligación de poner un cuadro de Perón. Eso era obligación. No salíamos a ningún lado, pero veníamos a Concordia en tren. Tenía los tíos allá cerca de la estación. Nos bajábamos corriendo porque no había peligro, no había... Podíamos bajarnos y venir corriendo porque no había autos. Qué sé yo, habría, pero muy poco. Muy pocos. Luego de haber escuchado el relato de Amalia del barrio de su niñez, trataremos de dar un contexto histórico a este relato en este documental. Trataremos de contar cómo se inició el barrio El Mondongo, nacido de la industria frigorífica a finales de la década del 20 y beneficiado por el boom de la época entre guerras y de las derivaciones del Acuerdo Roca-Runciman, de la Ley de Carne número 11.747 para la producción ganadera y las cuotas de exportación. Barrio de trabajadores, este se formó por la llegada de diferentes corrientes de familias, migrantes o golondrinas, muchos trabajadores especializados en algo relacionado en la producción frigorífica o profesionales médicos de otros países, como nos da un ejemplo Amalia, que un médico de Rusia vino a tratar la brucelosis. Jóvenes familias que veían en la mole que se construía un futuro prometedor,
La fábrica, como familiarmente le dicen los viejos al frigorífico Capchuguerín, que en su inicio nació como una compañía saladeril y frigorífica, sociedad anónima, fundada por los comerciantes locales, Lesca y Fleitas, a lo que se le unieron Benito Legerén, Domingo Yotilar, Ortelli, Laroca, Bertoni, Ferrari y otros formaron una sociedad anónima que comienza con el envase de distintos tipos de carne, como por ejemplo nos contará Miguel. Carne envasada, corned-beef, picadillo, paté, conserva, abonos químicos, además la faena de vacunos para la exportación, molienda de huesos, fabricación de aceite, grasas, pinceles para pintar, cueros, entre otros. Duró 2 años la construcción del frigorífico. Recién en 1929 abre sus puertas como para la faena de vacunos. Investigando en un texto del libro de Segundo Acuña llamado El ADN de la carne, nos cuenta la historiografía de los saladeros y el potencial que vieron los grandes ganaderos nacionales en la producción local, que luego se llamará frigorífico Yuquerí por su proximidad con el río para su navegación, capacidad productiva, las buenas pasturas del litoral y mucha agua para la limpieza de sus desechos. En 1941 la compañía saladeril cambia de propietario, pasando a llamarse CAP, que significa Compañía Argentina de Productores de Carne, dueña de frigoríficos en todo el territorio nacional. En los viejos edificios usados de depósito del saladero, estos mismos son cedidos para viviendas de los trabajadores. Algunos de los apellidos de esas familias pioneras son del Duca, Recedo, Boto, Ledesma y Sandri. Como mencionamos en la entrevista presentada, las mismas características de la construcción de otro conocido frigorífico de Pueblo Lévil. También se construyeron chalets para personal jerárquico del frigorífico, para hacer una diferencia en las clases sociales como era común en la época. Como homenaje a estas familias pioneras, sus calles llevan sus nombres, como retratamos también en las fotografías. La ubicación del barrio es hacia el norte del frigorífico, a unos 350 metros, cruzando una vertiente y un puente peatonal que ya no existe. Las márgenes de las costas del río forman profundas barrancas que la corriente no ha podido erosionar por su lecho de cántaro rodado, donde las antiguas amas de casa llevaban sus ropas a lavar. La historia comercial de la zona de los Yuqueríes, llamada así por estar comprendida entre la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande y Yuquerí Chico, es nombrada desde la más temprana historiografía local, refiriendo a que en el lugar era fondeadero de los barcos que subían en el curso del río Uruguay. Llegando hasta los arrecifes de piedra basáltica, uno de ellos llamado el Hervidero, que hace imposible su paso, y es por ese motivo que se traslada la mercadería en carreta y es en este medio que llegaba hasta la ciudad. Como mencionamos al principio, fueron humildes viviendas. Para luego, por iniciativa de un grupo de vecinos, se pidió a la sociedad que se ceda a 2 construcciones de 30 por 60 metros aproximadamente que retratamos en la fotografía, pero muy difícil de apreciar ya que la construcción original fue teniendo sucesivas modificaciones. Estas construcciones antiguamente se usaban de depósito en épocas del saladero y se dividieron en 10 casas, 5 de cada lado, con todas las comodidades de la época, luz, agua corriente, como nos cuenta Amalia, pero no agua potable, ya que era extraída de una canilla comunitaria en la plaza del barrio.
con su escuela primaria Justa Gallosa número 47, su secundaria Damián Pegarat, su parroquia de la Virgen de Luján, su club de Juventud Unida, su apeadero del ferrocarril, llegaron para cubrir todas las necesidades de esta comunidad. Cualquier habitante del barrio, en todas sus épocas, donde vivieron 3 generaciones, solo tienen agradecimiento de la buena convivencia que tenían, como nos cuenta Amalia, alimentándose de su huerta y quinta de cítricos, animales de corral, destacando en la entrevista la gran diferencia que vivió en forma personal al tener que trasladarse a la ciudad después del cierre de las fuentes de trabajo, con el trato y la frialdad de la gente de Concordia con la que ella se relacionó, abandonando el barrio de su niñez. Desgraciadamente, poca documentación encontramos sobre la historia del barrio, estando cerrado el archivo municipal donde solicitamos una visita y la biblioteca Julio Cerebrismo. Por protocolo de pandemia, no está permitido ingresar y solo se espera buena predisposición de sus bibliotecarias para buscar los materiales. Es así que solo nos rescataron un material del profesor Heriberto Pesarini. El frigorífico, con una marca registrada de impacto mundial, llegaron los años dorados para todos, incluso el barrio, que tuvo un progreso que la vecina Amalia describió con su relato que tenía su propio ramal ferroviario que salía de la estación central y tuvo su último servicio el 31 de agosto de 1980. El frigorífico Cap Yuquerí, ubicado en Benito Lejeren, contaba con servicios de trenes para sus empleados desde Concordia, junto con 3 desvíos particulares hacia La Plata, desde Carretera de la Cruz y el Puente Negro, pasando por la Charita y llegando al frigorífico. En esta época de plenitud llegó a tener 3.000 empleados en 3 turnos y para el traslado de los mismos de madrugada contaba con una empresa de colectivos exclusiva, Ciudad de Concordia, que salía desde la esquina de Las Heras y Entre Ríos. Pero algo se estaba gestando en el mundo, un nuevo paradigma en la industria. La crisis del petróleo y las deudas de los países subdesarrollados, la nueva tecnología cibernética, que no necesitaba tanta mano de obra. Es así como amplios cinturones industriales sucumbieron, como nos cuenta Eric Hogan en su libro. La crisis de la OPEP, la Guerra Fría, el fin del Fordismo fue un inicio de crisis donde el cierre de grandes empresas y muchos empleados quedaron sin nada. En el país, el ministro de Economía, Martínez de Hoz, en sintonía fina con el Fondo Monetario Internacional, impulsó el cierre de la industria frigorífica de mediana y pequeña escala, también impulsado por el presidente del Banco Central, Domingo Cavallo. Como nos cuenta Amalia, el rumor del cierre comenzó unas semanas antes, pero la negación del desastre, cómo va a cerrar la fábrica. Para que la gente se hiciera una idea, comenzaron a cortar la energía eléctrica durante el día al barrio, y las escuelas optaron por alumbrar con velas. Luego el corte fue total. Los vecinos buscaron nuevos horizontes. Hoy, los habitantes del barrio Mondongo habitan amplias regiones del país, llegando algunos vecinos hasta Ushuaia, en Tierra del Fuego, y cuentan con una fluida actividad, como da cuenta los muchos portales de la red social Facebook, el frigorífico y su emblemático barrio El Mondongo. A pesar de la distancia, los lazos de amistad no se han podido cortar.